El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de cruzar a la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro, que era de los discípulos, le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, estamos celebrando esta Santa Eucaristía en este lunes de la 13ª semana del tiempo ordinario. Y en el Evangelio hemos escuchado este pasaje que corresponde al capítulo 8 de San Mateo, versículos del 18 al 22, es decir, ya luego de haber concluido el Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7, y luego de una serie de curaciones que el Señor ha realizado, la gente se acerca hacia Él, una multitud, y Él va a la otra orilla. Y en la primera lectura continuamos desde la semana pasada. Lo que hemos empezado es decir la historia de Abraham, que sale de su tierra, es decir, la peregrinación de la fe, y hoy llegamos a un punto culminante cuando esos personajes misteriosos que representan a la Trinidad Santísima han visitado a Abraham, y el Señor, que conoce la fe de Abraham, no le quiere ocultar sus designios sobre lo que va a ocurrir en Sodoma y Gomorra, donde está su sobrino Lot y su familia. Es decir, estamos, luego de estas enseñanzas que el Señor nos ha hecho, en un punto para que nos demos cuenta que la fe tiene que ser probada. Y voy a referirme en primer lugar a este pasaje del libro del Génesis, la primera lectura, que corresponde capítulo 18, versículos del 16 al 33. El Señor ya ha hecho la alianza con Abraham, pero ellos tienen muchas riquezas. ¿Quiénes? Los que salieron de Ur de Caldea, tanto Abraham y su familia como su sobrino Lot, diríamos en términos actuales, tienen muchos recursos, tienen muchos medios. Abraham, que es nuestro padre en la fe, no le interesan tanto los medios, él quiere trascender, pero piensa que va a trascender a través de su descendencia biológica. Y el Señor le concede ser padre de Isaac. Pero su sobrino, Lot, no tiene la misma fe de Abraham. De alguna manera está acompañando al tío,
y en algún momento los recursos, las riquezas que tienen son tan grandes que empiezan a dividirse y a discutir entre los siervos de ambos. Y entonces Abraham le muestra a Lot la extensión de la tierra que el Señor les quiere dar y le da la oportunidad a Lot que elija primero. ¿Y cómo piensan ustedes que elige Lot? Va a elegir donde él cree que hay más recursos, más bienes temporales, más medios, y así escoge lo que en apariencia es más productivo, con mayor riqueza, pero sin darse cuenta esté escogiendo, eligiendo el campo donde está Sodoma y Gomorra. Y es que cuando nosotros no tenemos claro qué es el fin y cuáles son los medios, es decir, buscamos los recursos y creemos que si tenemos recursos de distinto tipo, ya vamos a alcanzar la felicidad, nos va a pasar lo mismo que le va a ocurrir a esos pueblos, signo del pecado, signo del mundo que no conoce a Dios, de las tinieblas. Y entonces el Señor le revela lo que va a ocurrir en ese lugar y Abraham hace oración e intercede. Diríamos, regatea. Inicialmente dice si hay 50 justos, pero luego se da cuenta que puede ser un número muy elevado y va descendiendo y resulta que no hay ni 10 justos. Pero el Señor le va a conceder liberar a esa familia, figura de la familia de los hijos de Dios, representada en Lot. Sabemos la historia, la continuaremos viendo, y resulta que Lot, su familia y su mujer salen para evitar la destrucción, pero la mujer de Lot está preocupada por lo que deja, por los recursos, por los medios, y entonces queda como sal. No esa sal que va a ser sal de la tierra, sino petrificada para significar que no tiene ni sabor ni sirve para la conservación, casi solo un mineral. Y esto es muy significativo porque nosotros, luego de haber escuchado pasaje por pasaje el Sermón de la Montaña, que empieza con eso que busca el corazón de humano, que es alcanzar la felicidad, es para que nos demos cuenta que la felicidad no la vamos a encontrar en las promesas del mundo, es decir, en el tener, sino en el amor de Dios. De alguna forma, eso está significado también en este pasaje del Evangelio, en esos dos personajes que quieren seguir al Señor, como yo supongo lo queremos hacer todos nosotros. ¿Ustedes quieren seguir al Señor? ¿Quieren ser sus discípulos? Es algo que nosotros podemos tener como deseo, pero ser discípulos del Señor es algo que el Señor tiene que hacer en nosotros. No es simplemente adquirir conocimientos, aprender una doctrina, estudiar teología, conocer pasajes de la Sagrada Escritura. Es una nueva creación, lo sabemos, se ha alcanzado en Cristo Jesús. Hemos celebrado durante 90 días Cuaresma y 80 días, la cincuentena pascual y los 40 días de la Cuaresma, 90 días, y puede ser que no hayamos terminado de comprender, y ayer yo les decía a las personas, en el mes de junio que ahora acaba, hemos tenido una serie de solemnidades que nos sirven como recuerdo, como resumen, diría, utilizando
lo que se usaba cuando yo era joven y estudiante, como el comprimido donde está todas las cosas que necesitamos para pasar el examen. Pero podemos haber celebrado todas esas solemnidades y de repente todavía no entendemos, porque no es algo que nosotros podamos alcanzar por nosotros mismos, es acoger el don, acoger al Señor, acoger su amor misericordioso. Y justamente esa es la palabra que resuena tanto en el Evangelio como en la primera lectura, que de alguna manera se asocia a los medios, a los recursos, y es la palabra tener. La repiten una y otra vez. Tener, que no es lo mismo que ser. Y el mundo nos engaña con sus ideologías pensando que tener va a ser, valga la redundancia, que seamos verdaderamente felices. Y con el tener solamente podemos ser, valga la redundancia, mayores consumidores. Pero el consumo, si no es el pan de vida, si no hace y permite que crezca la vida nueva, la vida de hijos de Dios, puede llevarnos a la ruina, como terminó el capítulo 7 de San Mateo, como esa casa construida sobre la arena se derrumba, se viene abajo. Nosotros estamos edificados sobre roca. Pedro, el Señor le dice, será Cefas, Pedro, piedra. El Señor es la roca. La iglesia tiene ese sólido fundamento y nosotros estamos llamados a ser luz de Cristo, como el Señor es luz del mundo, porque el Señor nos muestra las miserias del mundo, no porque odia al mundo, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para salvarlo. Y el Señor quiere que esa salvación llegue a través de nosotros. Pero si la sal deja de salar, ¿qué se va a hacer con ella? Servirá para que la pisoteen, nos decía el Señor en el Sermón de la Montaña. Si la lámpara se esconde bajo el celemín, no sirve. Y claro, nosotros somos esa luz, nosotros somos esa sal, pero no por nosotros mismos, sino porque el Señor habita en nosotros. Y por eso, como nos dice San Agustín, no podemos buscar fuera lo que está dentro. Y hasta que no encontremos ese tesoro, pensaremos que lo que necesitamos son los que nos dice el mundo. Por eso la conversión no es una simple deducción de cálculo humano, no es como invertir en la bolsa, no es como ver qué va a hacer para realizar la mejor inversión financiera, es elegir vida y bendición y muerte o maldición. Y esto es pertinente porque, como ustedes saben, estamos celebrando esta Santa Eucaristía agradeciendo el don de la vida. El don más que de la vida natural, de la vida, es decir, Jesucristo, Él se ha donado a nosotros, se entrega en cada Eucaristía. Y claro, no lo podríamos recibir si no tenemos vida. Y por eso misteriosamente, cuando le dice este personaje a Jesús, como hemos escuchado en el Evangelio, dice, Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Parece algo muy duro. Claro, el Señor nos está refiriendo a dar sepultura, como era ya reconocido desde el Antiguo Testamento, desde la ley también en nosotros, a honrar el cuerpo humano incluso después de que ha partido de este mundo. Y por supuesto los hijos, la familia, la iglesia
no abandona ni siquiera el cuerpo sin vida que nos ha dado el Señor a través de nuestros padres, sino que hace oración, pedimos por ellos. Ahora que me encontraba para recibir el saludo de nuestro párroco, le digo: ¿por dónde has estado? ¿Has almorzado? Y me dice: vengo de hacer un responso. Es decir, la Iglesia no abandona el cuerpo sin vida de nuestros hermanos. Y claro, esto resuena en mi corazón porque celebrar la vida es celebrar el bautismo, y celebrar un cumpleaños inevitablemente hace que uno tenga balances. Y entonces en este mes de junio que terminamos y el mes de julio que empezamos, este viernes yo voy a celebrar el cumpleaños de mi madre. Y voy a celebrarlo este año también, por gracia de Dios, en el monasterio, el santuario de Nuestra Señora del Carmen, en Barrios Altos, a las 11 de la mañana. Pueden ir los que desean. Y lo he hecho varias veces en estos últimos años, ya de presbítero, por gracia de Dios. Y cuando me dicen: padrecito, ¿qué día puede venir? Yo siempre pregunto: ¿el 4 de julio está libre? Y si está libre, siempre elijo esa fecha. Y hasta ahora el Señor me ha concedido que lo pueda hacer. Pero además, porque el día del cumpleaños de mi madre, que partió de este mundo, fue el día que partió también mi hermano mayor. Y entonces en nuestra familia ese 4 de julio es una fecha significativa. Pero también un día como hoy partió mi cuñado, el esposo de mi única hermana aquí presente. Y claro, yo estaba disponiéndome para celebrar mi cumpleaños y claro, fui como Tobías, a acompañar a mi hermana, a mis sobrinos, en ese día tan significativo, un 4 de julio. Claro, ustedes pensarán: esto se está poniendo un poco extraño, porque estamos celebrando un cumpleaños y se nos están hablando de personas que ya partieron. Eso es lo que dice el Evangelio. Pero a mí, por supuesto, resuenan esas palabras y por eso las comparto con ustedes, porque son mi familia, la familia de los hijos de Dios. Y es que ya ni siquiera la muerte nos puede derrotar. Y es que en Jesucristo la vida es más que la vida natural, más que la peregrinación terrena, muchísimo más que lo que esperaba inicialmente Abraham, porque Abraham realmente no logró ocupar esa tierra, sino que Abraham vio esa tierra, pero comprendió poco a poco que esa tierra era la patria celestial, y a lo más pudo comprar una sepultura para él y para su esposa. Hermanos, nosotros en este mundo somos pasajeros y el Señor quiere que descubramos esa verdad, porque si no lo descubrimos no podremos darnos cuenta que por más recursos que tengamos, eso no nos garantiza la felicidad, y por recursos y por medios el mundo se odia, pelea, se divide, hay violencia, hay guerra. Y todo lo vemos todos los días en las noticias y en cualquier lugar por donde vayamos. Y por eso es que si nosotros no buscamos primero el reino de Dios y nos damos cuenta, como nos decía el Señor en el Sermón de la Montaña, todo viene, todo lo demás por añadidura, estaremos perdidos. Y permitan que les diga, en una digresión más, que eso era mi experiencia vital, hasta que el Señor, por su misericordia, como hemos dicho y hemos repetido en el Salmo, me concedió la gracia
de reconocer su misericordia y su compasión. Y entonces recibí la confirmación sacramental ya en la década de los 40, cumpliendo una promesa que había hecho a mi madre, y entonces terminé de cura sin saber cómo. Y claro, hace pocos días, exactamente 35 días, más exactamente 36, celebré un aniversario de ordenación sacerdotal y dentro de 13 días cumpliré 4 meses en esta comunidad parroquial que me ha acogido y donde ha encontrado un hermano. Pero agradezco también a ustedes que expresan esa riqueza de la familia que es la Iglesia, con un vínculo mucho más fuerte, porque no está en nada que sea solo recursos, sino en el amor de Dios que no pasa, como dice San Juan de la Cruz, y nos enseña San Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 13. Y entonces les agradezco, están mi hermana, mi hermano, mi cuñada, mis sobrinos nietos, algunos de ellos, y claro, ayer me reuní con ellos, y claro, tengo sobrinos nietos y también bisnietos. Y entonces cuando les decía que soy sacerdote joven, es porque he cumplido 12 años de sacerdote, pero hoy doy gracias por 69 años de vida. Y entonces, claro, ya me acerco a la edad de Abraham, y entonces sé... y he aprendido que nosotros no sabemos elegir. Y ayer 2 de mis sobrinos habían preparado un número musical, aquí están presentes, y habían ensayado y habían cantado un tema que, claro, tenía que ver con la decisión. Pero nosotros, y hoy se lo tengo que decir a todos ustedes y también a ellos, sin el Señor no podemos decidir. Y por eso es que el Señor le revela a Abraham lo que va a ocurrir. Y si es que Abraham tuvo esa revelación porque creyó al Señor, cuánto más nosotros que somos hijos de una madre sin pecado concebida, por quien vino el Señor al mundo. Y entonces ella nos dice una y otra vez que hagamos lo que Él nos dice. Y entonces cuando tengamos que decidir algo, sea lo que fuera, no podemos seguir y elegir según los recursos, según los medios, según la carne, según el mundo, sino según el corazón del Señor. Y para eso el Señor nos va dando un nuevo corazón. Nos puede producir miedo. Ese primer personaje que aparece en el Evangelio es un escriba, es decir, cree que sabe mucho. Y el Señor le dice, cuando le menciona que lo quiere seguir a donde vaya, el Señor dice que no tiene dónde reclinar la cabeza. Es decir, no nos fijemos en los recursos, no nos fijemos en el tener, sino en el amor que el Señor nos tiene, porque ese amor, esa vida nueva de la Trinidad Santísima que habita en nosotros, prefigurada en esos personajes que hablan con Abraham, eso ya está en nosotros. Y no es un fuego que nos va a destruir, es un amor que nos va a purificar, porque sin Él estaremos inquietos, como dice San Agustín, y no podremos encontrar descanso, porque nuestro descanso, igual que el discípulo amado, solo lo podemos tener en el amor del Señor, en el Sagrado Corazón, y ahí tenemos que reclinar nuestra cabeza en la oración, como hoy día.
Disculpen si me extiendo, pero sé que no hay una misa después, no me tengo que apurar y lo único que puede ocurrir es que de repente haya lluvia y el rico compartir que se ha preparado se puede echar a perder. Pero si han estado el sábado en plena lluvia en la asamblea sinodal, creo que el Señor va a permitir que ahora también seamos abrazados por ese amor que no quema, que no destruye, sino que limpia, purifica y nos hace ser luz y sal en este mundo que no conoce al Señor. Les pido en este día que hagan oración por todos los sacerdotes. La semana pasada ha sido el jubileo de los sacerdotes, de los seminaristas, y claro, ese júbilo no tiene que desaparecer porque sacerdotes somos todos, pero ministros ordenados hay pocos. Y si ustedes no nos cuidan con su oración, nosotros también de repente podemos ser como Lot y creer que lo que nos faltan son recursos, cuando tenemos al amor de los amores que nos espera para abrazarnos. Que el Señor nos conceda fe viva, firme esperanza y ardiente caridad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.